El segundo gobierno de Piérola se inició en agosto de 1895. El califa canceló la propuesta descentralista de Cáceres y abolió la contribución personal. Piérola elimina las juntas departamentales, elimina el tributo indígena. Muchos dicen que eso convierte a Piérola en un indigenista, pero es una maniobra encubridora porque elimina la contribución fiscal y al año siguiente crea la contribución de la sal, que viene el impuesto a la sal, y esto va a provocar muchas masacres por levantamientos indígenas. Restaura el tributo. No hay tal indigenismo. Lo suyo es básicamente restaurar el poder civil. Efectivamente, se creó el estanco de la sal, que provocó levantamientos indígenas como el de Huanta en 1896, que, al igual que el de Atusparia, fue sofocado sangrientamente. Durante el gobierno de Piérola se fundaron importantes instituciones financieras, como el Banco del Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú y el Banco Popular del Perú. Para mejorar la recaudación de impuestos, se creó la Compañía Recaudadora de Impuestos. Fue un periodo de estabilidad política. Por una parte, sienta las bases de una institucionalidad que va a ser la más larga en el país hasta esta última, ¿no? Sucede algo excepcional en la época de la República, y es que entre 1895 y 1919 solo tenemos un golpe militar, el de Óscar Aguirre Benavides contra Billinghurst, pero es un periodo pues de estabilidad increíble para un país que entre 1821 y 1879 tuvo en promedio 2 presidentes por año. Por otro lado, una importante reforma fue la creación del registro civil. Antes de eso, la Iglesia era quien llevaba el control de la identidad de la población. Piérola en realidad va a reorganizar el Estado, ¿no? Él reorganiza una serie de áreas del Estado y es clave en la organización del Perú republicano del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la ley electoral es de Piérola y es clave, ¿no? Porque esa ley es la que le quita el voto a los analfabetos. Es una ley por la cual solo pueden votar aquellos que son alfabetos, aquellos que saben leer y escribir en castellano. Pero por otro lado, introduce el voto directo. Es en el primer turno, cuando son convocados los ciudadanos, que se eligen a las autoridades, y no que estos eligen como antes a simples delegados. De tal modo que la ley electoral de Piérola es clave, explica todo el siglo XX peruano, se prolonga hasta la Constitución de 1978 en realidad. En 1897, y en sintonía con la tendencia mundial, Piérola abandonó el patrón plata, cuyo precio se había venido abajo ante la inmensa producción de ese metal en países como México, Rusia y Estados Unidos. Se adoptó entonces el patrón oro y se instauró la libra peruana, que tenía un valor equivalente al de la libra esterlina. Él entra en sintonía con el Imperio Británico y adopta el patrón oro, porque el Perú se había manejado básicamente en un patrón plata, porque la moneda era de plata, pero la plata se venía devaluando, a raíz justamente de que otros países en el mundo venían adoptando el patrón oro. La guerra con Chile había desnudado graves problemas de organización, manejo y formación del ejército. Nicolás de Piérola se propuso reformarlo por completo y para ello convocó a una misión militar francesa liderada por el coronel Pablo Clement. Así,
se instaló en 1898 la Escuela Militar de Chorrillos, que había tenido algún antecedente años atrás. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era modernizar al ejército y romper con la vieja tradición militar española. Pablo Clement tenía además otro objetivo, que era concentrar al ejército en la defensa del país y alejarlo de la vida política que lo había tenido bastante distraído durante el siglo XIX. Esta es la actual Escuela Militar de Chorrillos, pero originalmente su local es el que ahora ocupa el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. El ejército deja de ser, como había sido durante todo el siglo XIX, un ejército básicamente de reclutas que se formaba para cada ocasión, para cada guerra, y que luego un poco como que se disolvía y quedaba simplemente un grupito de oficiales, y ya pasa a ser un cuerpo organizado, ¿no? Tiene una sola entrada por la Escuela de Oficiales de Chorrillos, es una carrera organizada, el ejército se profesionaliza, en teoría se aparta de la política, eso dura pocos años, luego volverá a hacer política, pero en teoría también al profesionalizarse debía apartarse de la política. En el gobierno de Piérola se vivió una etapa de recuperación y modernización de nuestro país, y no solamente económica o financieramente. La ciudad también comenzó a modernizarse con la construcción de grandes avenidas como el Paseo Colón o la Avenida La Colmena, donde yo me encuentro en este momento, que se construyeron siguiendo una influencia europea. Nosotros todavía vivíamos bajo la influencia francesa, principalmente. ¿Cómo son estas avenidas? Empezaban en una plaza o monumento y terminaban en otra plaza o monumento. La Colmena, de hecho, comienza en la Plaza 2 de Mayo y termina en la Plaza San Martín. Claro, que por ese entonces, cuando fue construida, la Plaza San Martín todavía no había sido hecha. Así comenzábamos a entrar en el siglo XX. Si bien con Piérola se inicia el periodo denominado por Basadre República Aristocrática, lo hemos incluido para que se entienda el proceso de reconstrucción de manera más cabal. Piérola funciona como una bisagra entre la reconstrucción nacional y la República Aristocrática. En su segunda etapa, como estadista, no lo hizo mal, como dice Basadre, puso en forma al país, ¿no? ¿Qué significa? Es que lo dotó de una infraestructura, que lo dotó de un proceso que de alguna manera comenzó a encarrilar al país. Y en ese sentido hay dos Piérola, el Piérola de la catástrofe y este Piérola que abre la puerta al civilismo, porque el civilismo lo acompañó en todas sus medidas. La economía nacional se reactivó y aumentó la inversión. Comenzó el auge de la explotación del caucho en la Amazonía y del petróleo en el norte. Las minas en la sierra cobraron fuerza y en la costa apareció la gran industria azucarera, aplicando mejoras en técnicas de cultivo y participación del capital extranjero. Aparecieron los llamados barones del azúcar. Entonces, en la época de la guerra, muchas propiedades se devalúan, muchos hacendados se descapitalizan a raíz de los cupos que les cobran los invasores y tienen que vender desesperadamente. Entonces, el que tenía algún dinerito ahí en liquidez, en efectivo, pudieron aprovechar. Entre ellos hubo chilenos, por ejemplo, claro, que aprovechaban, digamos, los restos del país en bancarrota, y también inmigrantes extranjeros, ingleses, por ejemplo, italianos, que compran propiedades a buen precio, ¿no? La economía peruana se diversificó y dejó de depender de una sola actividad, como había pasado con el guano y el salitre antes de la guerra. Entonces, en la última década del siglo XIX
llega una serie de inversiones extranjeras en azúcar, poco después llegará la de la minería, en esa década también llegan las de petróleo, el negocio de la lana se reactiva, es la época del caucho. Donde lo mires económicamente, la última década del siglo XX, la que sigue al contrato Grace, es una época pues de despertar, de crecimiento, de mayor movimiento económico. Piérola recibió el respaldo del Partido Civilista, agrupación que después le tomaría la posta en el poder. Piérola abre el capital extranjero al país y el capital extranjero va a hacer algo nuevo. Ya no es como en la etapa anterior, el capital extranjero era solamente para el comercio, las finanzas, las correas de transmisión. Después de Piérola, con el civilismo, el capital extranjero ingresa directamente al aparato productivo, ¿no? Minas, haciendas, en fin, y comienza este proceso diferente de desarrollo de nuestro país. En 1899 fue elegido presidente con una mayoría abrumadora Eduardo López de Romaña, candidato oficial apoyado por el Partido Demócrata y el Partido Civil. Se consolidaba lo que Basadre llamó la República Aristocrática. El Perú ingresaba con buen pie en el siglo XX. Hay expansión económica, ingresan recursos, se venden productos nacionales en el extranjero, hay dinero para obras y también, por supuesto, hay corrupción. Esto en Europa crea la denominada Belle Époque, la bella época, esta época maravillosa en que todo va bien, se ha logrado la paz universal, nunca más va a haber guerras. Los inventos, el telégrafo, el fonógrafo, el tranvía, el automóvil, todo muestran un porvenir maravilloso, ¿no? Los rayos X, la teoría de la relatividad, el psicoanálisis, todo eso es de ese periodo. Y la contrapartida en el Perú es la República Aristocrática, que también es una época de enorme optimismo, expansión económica, intelectual, etcétera, etcétera. Después del desastre que significó la guerra, ni el más optimista de los peruanos hubiese imaginado que entraríamos en el siglo XX con tan buen pie. A veces las cosas parecen no tener solución, se nos oscurece el panorama y es muy difícil ver la luz al final del túnel, pero siempre se sale adelante. El Perú se ha reconstruido materialmente muchas veces. De pronto, lo que toca hoy es comenzar a pensar en reconstruirnos moralmente, todos juntos. ¿No creen? ¿Qué opinan? Me encantaría que comenzáramos a conversar de esto en el Facebook del programa. Sucedió en el Perú. Nos vemos en la próxima.